Febrero loco y los incendios de cabañas, otro poco. Con los incendios que recientemente devastaron California, hay muchas opiniones respecto a la construcción con madera, que por qué seguimos construyendo con madera si es inflamable, que cuál es el material más resistente, que por qué algunas casas se quemaron y otras no. Uno de los comentarios que me llamó la atención es del arquitecto Eduardo Gorospe. Él hizo algunas comparativas entre materiales como concreto, acero y madera, y él llegó a la conclusión de que el concreto era el material más resistente o el más recomendable para evitar los incendios. Pero te tengo una noticia aquí. Cuando construyes una chimenea, evitas todo lo posible que el fuego o el calor radiante esté en contacto con el concreto, porque el concreto se calcina en muy poco tiempo y pierde todas las propiedades, o sea, pierde toda la resistencia y deja de funcionar. De hecho, hay casos de chimeneas que las hacen con concreto y se han caído, no funcionan. Entonces, en todo caso, bueno, pues el material más resistente para los incendios o para el fuego sería el ladrillo, porque el ladrillo, bueno, pues por su origen está hecho de una arcilla y esa arcilla se cose a altas temperaturas, entonces obtienes una cerámica. Y no sé si sepan, pero el recubrimiento de las lanzaderas espaciales, de los cohetes espaciales, están cubiertos de cerámica para resistir la fricción o el calor de la fricción que se hace cuando salen de la atmósfera. Entonces, bueno, pues ese sería una cosa a tomar en cuenta. Sin embargo, más allá de los materiales con los que está construida una casa, hay factores importantes que considerar para proteger tu casa de un incendio forestal. Es decir, tu vivienda puede verse amenazada en primer lugar por brasas arrastradas por el viento. En segundo lugar, por calor radiante e intenso. Y en tercer lugar, sería en contacto directo con las llamas del incendio. Entre el 60 y el 90% de las pérdidas de viviendas debido al fuego tienen que ver con brasas arrastradas por el viento, de algún incendio forestal que se está acercando o de materiales combustibles cercanos a la casa. La forma más efectiva para proteger una vivienda de los incendios forestales es actuar tomando en cuenta un doble enfoque. Por un lado, los materiales exteriores de la vivienda y cómo se ensamblan. Y por el otro, la vegetación existente y los materiales combustibles que están cercanos a la casa. Puede ser leña que tenemos a un lado, puede ser un cobertizo donde tenemos algunos materiales inflamables como pintura de aceite o cuestiones de ese tipo. De modo que la selección, la ubicación y el diseño de vegetación, materiales propios de la casa y otros materiales inflamables que puedan estar cercanos a la casa son un factor muy, muy importante para evitar estos incendios en tu vivienda. Aquí te voy a ayudar con información y recomendaciones para reequipar tu casa existente o para diseñar tu nueva casa tomando en cuenta los incendios forestales. Para proteger una casa de incendios forestales es necesario tomar acciones en los espacios defendibles de tres zonas principales. Lo primero es la zona resistente a las brasas, que tiene que ver en un espacio de más o menos 1,5 metros alrededor de la casa. Tienen nombres diferentes, por ejemplo, la zona no inflamable, la zona inmediata a la casa, la zona cero, pero el objetivo es generalmente el mismo: reducir la vulnerabilidad de la casa, y esto se hace mediante la creación de una zona construida con materiales resistentes al fuego en todo el perímetro de la vivienda. Para construir esta zona se utiliza generalmente grava de diferentes tamaños, como una especie de cinturón de grava, como una especie de perímetro de grava, o puede ser una banqueta de concreto y que tenga más o menos el espacio que estamos hablando, ¿no? 1,5 metros o un poco más que separe la casa de las zonas que son incendiables. Esta zona debe ser resistente a las brasas y poder brindar un cinturón de protección a tu vivienda. Por supuesto, hay que asegurarse de que esta zona siempre esté libre de materiales combustibles como leña, como madera, como algunos químicos que pueden ser fácilmente incendiables. Número dos, la zona poco densa, que es regularmente una zona verde y que más o menos está separada de la vivienda de 1,5 metros a 9 metros. Y esta es una zona donde hay material vegetal que estamos procurando o que tendríamos que procurar que fuera material vegetal que no se incendiara. Entonces, esta zona hay que mantenerla limpia
y hay que procurar que el fuego no pueda llegar a ella, que no pueda incendiarse y que no propague las llamas o las brasas hacia la casa. Bueno, y ahora sí comenzamos con las partes de la casa. La parte en la que más fácil se puede propagar un incendio o a la que llegan más fácilmente las brasas es la techumbre, el techo de una vivienda, la cubierta, como le llames. A esta es muy fácil que llegue el fuego porque el fuego regularmente o los incendios forestales regularmente se pasan de copa en copa de los árboles. Entonces, como la cubierta tiene una superficie muy amplia que puede recibir brasas, entonces esta cubierta es una de las principales zonas vulnerables de la casa. Para esto tenemos que tomar en cuenta primero los materiales y su resistencia al fuego con los que está construida una techumbre. Están los materiales de clase A, que son los más resistentes, que pueden ser eh, tejas de barro o láminas de acero, que son resistentes al fuego por sí mismas. E incluso pueden ser materiales hechos de asfalto y que no contienen materiales inflamables. Los de clase B son materiales que, si bien no son tan resistentes al fuego como los de clase A, tienen algún tratamiento para evitar incendiarse o para retardar el fuego. Y finalmente los de clase C son materiales que son combustibles y que son propagadores del fuego. Entonces, tomando en cuenta estas tres clasificaciones de materiales, lo lógico es que revises tu tejado y que veas qué tipo de material es el que tienes en la parte superior. Si es un material de clase A, bueno, pues estamos protegidos. Pero si es un material que se aproxima a la clase B o a la clase C, hay que valorar si es necesario cambiarlo o si es necesario tomar algunas acciones para protegerlo. Inmediatamente después de la primer cubierta o de la primera superficie que recibe, en este caso el agua o las brasas, tenemos que revisar el bajo techo. Ese bajo techo, lo ideal es que también sea de un material que resiste el fuego o de un material que no permite que se propague el fuego. Por ejemplo, un aislante de fibra mineral, pues es un material muy bueno y que no es necesario cambiarlo. Otra área del tejado que hay que proteger son los perímetros, ¿no? O los bordes. Regularmente cuando haces una estructura de madera, tienes tus vigas y esas vigas tienen su machimbre o tienen su traslape y llegas a un remate, a una tabla de remate. Esa tabla de remate también puede ser presa fácil de las brasas o del fuego. Entonces, lo recomendable es terminar esa parte, ya sea con una canaleta metálica o con una moldura metálica que también sirva de goterón y ya queda protegida. Otra cosa es que, bueno, pues tienes tú una viga y luego tienes machimbre arriba. Y la zona entre la viga y el machimbre de arriba también hace una especie de caja que también es vulnerable a las llamas. Y lo importante de esto, bueno, pues es evitar que las llamas entren hacia dentro de la casa. Entonces, un alero o un volado que está cerrado en caja, o sea, que tiene un plafón abajo y que no hace un cajón, también es recomendable para poder proteger la vivienda de que no se incendie hacia adentro. Y una cosa importante para evitar la pérdida de una vivienda durante un incendio forestal es que no debes dejar que el fuego entre a tu casa, porque dentro de tu casa hay materiales que son más flamables que, por ejemplo, la madera, que pueden ser todos los textiles, o sea, cortinas, sillones, sillas, eh, cobijas, todo eso es mucho más flamable o mucho más inflamable que la madera. Entonces, una vez que el fuego entra a la casa, es prácticamente imposible detenerlo porque ya está tomando todo ese alimento combustible y ya no se detiene. Si las paredes exteriores de tu casa son de madera y son de madera machembrada o son de madera traslapada, o sea, que es macho y hembra y que está bien, bien ensamblada, es menos probable que el incendio penetre hacia el interior de la estructura. Lo contrario pasa con un sistema que se le llama tapa junta, que es una tabla, otra tabla y luego una tabla que las tapa a las dos. Ese sistema fácilmente puede permitir que el fuego entre en la estructura y que pase hacia el interior de la vivienda. Entonces, lo ideal es tener materiales que son machimbrados o que son traslapados, o sea, que tienen un bisel suficiente para que quede bien ensamblado y que no permita abertura de nada, o sea, incluso ni siquiera de aire o de agua. Y luego enseguida tener un aislante térmico, que sería como una fibra mineral que también no permite que pase el fuego.
Y finalmente, tomar en cuenta en todos los perímetros de la vivienda, en la parte baja, o sea, en donde está próximo al suelo, colocar una moldura metálica. Esa moldura te va a servir como botaguas y te va a servir también como una barrera contra el fuego. Además, hay tratamientos para la madera para retardar el fuego. Ahí es importante tomar en cuenta que estos tratamientos, que algunos se nombran como diseño de pared de 1 hora, y esto quiere decir que resiste el fuego directo durante 1 hora, se consiguen a través de un equipo industrial que impregna la madera con el tratamiento y que permite que la madera quede protegida algunos milímetros más allá de la superficie. Entonces es importante que estos tratamientos estén certificados. Y ahora vamos a unos elementos que son bien importantes: ventanas y tragaluces. Los tragaluces, si están compuestos de algún acrílico o de algún material plástico, son más vulnerables a permitir la entrada de fuego hacia la casa. Los de cristal resisten un poco más, siempre y cuando también tengamos dos capas de cristal, ¿no? Una capa de cristal templado en la parte de arriba y una capa de cristal laminado en la parte de abajo. Entonces, esa doble capa ayuda a que el fuego no entre a la casa. Y en las ventanas pasa exactamente lo mismo. Las ventanas, lo recomendable es que también tengamos ventanas cuyo marco sea resistente al fuego, por ejemplo, un aluminio, y que también tengamos varias capas de cristal, y que la primera capa de cristal, la exterior, sea de cristal templado. Ya la parte de adentro puede ser un cristal laminado o puede ser un cristal normal, pero si ya tienes esas dos capas de cristal, ese cristal, el de afuera, no se va a romper porque es un cristal templado, y el cristal templado resiste temperaturas. Incluso, ahorita estamos haciendo un diseño de una chimenea donde vamos a poner cristal en las paredes laterales de la chimenea. Y ese cristal lo vamos a hacer un cristal obviamente templado, y también vamos a dejarle un espacio para que el cristal, a pesar de que es templado, pueda expandirse o pueda contraerse sin que se truene, sin que se rompa. Entonces, este tema de las ventanas es bien, bien importante, y algunos especialistas afirman que algunas casas de las que no sufrieron pérdida total ahorita en los incendios de California tuvo que ver con las ventanas. Bueno, y ahora vamos con el equipamiento exterior de la cabaña, ¿no? Es muy común tener terrazas que tienen piso de madera. Cuando tienes una terraza con piso de madera, bueno, pues el piso de madera es igual de vulnerable o más vulnerable que una techumbre que tiene madera. Y lo que se puede hacer en este caso es que, primero, bueno, pues las tablas no las dejes tan juntas una de otra, no las que dejes completamente pegadas, sino que sean tablas separadas, para que si se incendia, pues las cenizas caigan hacia abajo y no empiecen a volar y tampoco causen llamas hacia arriba. Segundo, es dejar una línea de separación o un perímetro de separación que sea metálico o que sea de concreto entre la casa y la terraza. Y tercero, pues mantener siempre limpio la parte de alrededor de la terraza, y que no haya materiales flamables o materiales inflamables ahí en las proximidades de esta terraza. Otra área exterior de las viviendas o de las cabañas puede ser el garage o el cobertizo o una bodega donde guardes materiales inflamables. Y lo ideal o lo aconsejable es que estas zonas, estas bodegas, estas áreas exteriores se separen de la casa una distancia no menor a 6 metros, para que, bueno, si llega a haber algún incendio forestal que alcance los materiales inflamables que tenemos en estas zonas, bueno, pues quede retirada el incendio, o quede retiradas las llamas y las brasas de lo que es tu vivienda principal. Y ahorita que hablábamos de las chimeneas y de los incendios de California, hay algunos videos donde se aprecia todas las zonas devastadas, quemadas, que no quedó absolutamente nada de vivienda, pero bueno, está la parte de la chimenea completamente de pie. Y se supone, bueno, pues la chimenea está diseñada para resistir fuego y está construida con materiales que resisten fuego y que resisten calor. Hay que tomar en cuenta en el diseño de una chimenea que tu techumbre no acumule mucho material vegetal, o sea, o que no tenga una superficie tan grande donde acumular material vegetal entre el tiro de la chimenea y la techumbre, porque ese material vegetal es sumamente inflamable, o sea, sumamente combustible, y eso puede provocar que el fuego entre a tu vivienda. Entonces, aparte de eso, en el sistema constructivo tienes que tomar en cuenta también un, un perímetro metálico, una moldura metálica que te sirva de las dos cosas, que te sirva para evitar que el agua entre entre la pared de tu tiro y la techumbre, y también te sirve para aislar el fuego
que pueda ocasionarse por causas de material vegetal que está ahí. Finalmente, en las cabañas es muy común tener cercas de madera. Y bueno, pues esas cercas de madera hay también de diferentes tipos, ¿no? Hay cercas de madera que son como de privacidad, que tienen un bastidor y que sobre el bastidor tienen tablitas muy pegadas en forma vertical. Estas son sumamente inflamables, porque bueno, primero pues están a ras de suelo, están en contacto generalmente con material vegetal y si llegan las llamas ahí, pues es un material que arde muy rápido. Hay otro sistema de cerca que son postes a cada 2,50 o 3 metros y que tiene solamente 3 elementos horizontales o 4 elementos horizontales, pero que es semitransparente. Este sí es un poco más resistente siempre y cuando protejamos los postes del contacto directo con la vegetación que se puede incendiar y que tengamos siempre libre de vegetación. En el caso de las cercas, podemos hacer algunos ajustes para evitar que la cerca propague el fuego hacia la casa. Por ejemplo, si tenemos una cerca que termina directamente en un muro de la casa, bueno, pues más o menos una distancia de 3 o 4 metros de ese cerco que está pegado a la casa se puede cambiar por materiales no flamables, no inflamables, que sería como acero o ladrillo o concreto o algún material que no propague el fuego. Otra cosa que yo coincido por ahí con algunos de los constructores que propone esto en la sierra. Regularmente vienen y te dicen, oiga, pues quiero hacer mi cerco de madera de mi casa. Y el cerco de madera, bueno, pues puede resultar económico en cierta forma, pero es un cerco que no te va a durar mucho tiempo. Y lo que se hace es que se hace una propuesta de hacer un cerco de acero que estéticamente va a ser muy parecido o va a ser casi igual que un cerco de madera, pero con cuestiones de resistencia, de durabilidad y de no propagar el fuego, es mucho, mucho más conveniente. Sí es más caro, sí es como el doble de costo, pero vale la pena tomar en cuenta ese tipo de elementos y este tipo de materiales para construir tu cabaña. Por cierto, este video que están viendo no es un incendio forestal que esté fuera de control, son más bien nuestros héroes locales que son las brigadas antiincendios de la CONAFOR y que están haciendo incendios controlados para crear brechas que no permitan el paso del fuego de un lado de la carretera a otro, para prevenirte contra una pérdida total de tu vivienda por un incendio forestal. Es tomar acción en las cosas que puedes proteger, en las cosas que puedes controlar, como los materiales con los que está construido tu casa, como la limpieza, como un diseño bien hecho desde el principio y no quedarse a la suerte con cuestiones que no puedes controlar, como por ejemplo el viento, ¿no? El viento puede cambiar de dirección en cualquier momento y estar quemando una hilera de casas y de repente cambiar de dirección y quemar a otra parte y no llegar a una vivienda en específico. Pero son cosas que no sabes cómo van a ser. Entonces, enfócate en lo que sí puedes controlar. Espero que estas recomendaciones te sirvan para poder proteger tu patrimonio o al menos para estar más tranquilo sabiendo que sí tienes las condiciones para que tu casa no sea vulnerable ante los incendios o que puedas tomar decisiones al respecto de construir tu nueva cabaña sabiendo que va a estar protegida y que va a ser una muy buena inversión.